Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo por el canal de Facebook del Museo de las Constituciones. Este mes, en el marco del Día de la Niña y el Niño, platicaremos con la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre los derechos de los infantes al cuidado de su salud y a una alimentación nutritiva frente a los altos índices de obesidad infantil. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio y por poder compartir algunas reflexiones en torno pues, a esta importantísima fecha. Gracias. Permítame leer una semblanza breve. La doctora González Contró es investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación y derechos de niñas, niños y adolescentes. Es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue secretaria académica de ese instituto de 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrante del Consejo Consultivo del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros nombramientos. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y les comento a los que nos están viendo, que la dinámica de la conversación será que la doctora nos hará una presentación introductoria sobre el tema que estamos abordando esta ocasión en este mes, y después abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Así es que los invito a dejarnos sus comentarios en el cajón del chat de Facebook, y agradecemos a quienes ya nos están enviando sus saludos. Doctora, pues obesidad infantil y derechos de niñas y niños. ¿Qué nos puede platicar sobre este tema? Muy bien, muchísimas gracias. Es un privilegio estar en este importante espacio, en este museo que es tan querido para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Museo de las Constituciones, y para mí en lo personal me tocó estar desde sus inicios, ¿no? Desde su Así es. planteamiento, y ahora pues verlo convertido en un espacio realmente importantísimo de difusión de la cultura jurídica. Y especialmente pues en esta fecha tan significativa, ¿no? Que es el mes de abril, que pues por una tradición desde hace algunos años se celebra pues el Día del Niño y la Niña, el 30 de abril, como todas y todos sabemos, pero que pues desde hace algunos años se ha convertido también en un mes en el que pues reflexionamos acerca de los derechos. Hay que decir algo muy importante también respecto a esta conmemoración. El Día del Niño y la Niña, ¿no? Día del Niño inicialmente, pero ahora con perspectiva de género decimos del niño y la niña, fue también pues una fecha señalada por iniciativa de la entonces Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la Liga de Naciones, de la Organización de Naciones Unidas, en donde se invitó a los países a que fijaran una fecha pues para conmemorar y para recordar pues a todos los niños que habían sido víctimas de la guerra, ¿no? Y pues recordar y conmemorar entonces unos derechos muy incipientes que no es lo que tenemos hoy, ¿no? Y yo les invitaría pues a las personas que nos escuchan a recuperar el sentido original de esta fecha. Sin duda se ha convertido en una celebración importante para las niñas y los niños, en donde hay fiestas, en donde hay alegría, en donde hay espacios lúdicos, ¿no? Convivencia, eso tiene un valor muy importante y no hay que perderlo desde luego, pero las personas adultas no perder de vista que es un mes en el que, y especialmente un día, en el que debemos conmemorar los derechos de niñas y niños que se ven cotidianamente vulnerados, ¿no? Y para pues reflexionar y posicionar, ¿no? No hacer de esto una conmemoración en donde pues, ¿no? Eh, recordemos nosotras cómo éramos de niñas y niños, que no está mal, pero no es el sentido de esta fecha, ¿no? Que pues en los últimos años
se ha convertido, creo que en esta conmemoración, y pues al igual que ha ocurrido, por ejemplo, con el Día de la Mujer, tiene un origen pues que podemos denominar o podemos identificar como trágico, que era la situación de niñas y niños que había quedado después de la primera gran guerra del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, con este contexto voy a compartir un poco pantalla porque justamente el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, y por eso es especialmente pertinente, con esta reflexión sobre los derechos de niñas y niños. Y hoy pues el tema se ha titulado La obesidad infantil y los derechos de niñas y niños, pero el objetivo es verlo, o sea, ver esta condición, fenómeno, desde la perspectiva de la salud, no desde la perspectiva, desde luego, ni de la estética, ni muchísimo menos. Esto está muy alejado porque lo que, ¿no? Desde la perspectiva de derechos humanos hoy, pues aceptamos las diversidades corporales, ¿no? Estamos en contra de los estereotipos de derechos, pero la obesidad infantil como fenómeno repercute directamente e indirectamente en muchos derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que tenemos que verlo desde este enfoque y ver qué derechos se ven vulnerados justamente con este fenómeno, pues que como vamos a ver también, pues es característico de nuestro tiempo. Entonces, primero vamos a ver lo que pues, algunos especialistas en salud hablan de las etapas de alimentación en niñas y niños que coinciden además con las etapas de desarrollo, ¿no? Las etapas de desarrollo, pues que se han identificado desde hace algunos años, con esta idea además muy importante, y hay que decirlo, de que la infancia, la vida humana, ¿no? No constituye simplemente, pues ahora sí que una evolución, digamos, como en línea recta, ¿no? Sino que hay saltos cualitativos en donde se dan cambios muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Hay cambios estructurales. Esto dentro del proceso cognitivo, pero también esto se ve reflejado en la alimentación, ¿no? Entonces, la etapa primero es la etapa de la lactancia materna. Desafortunadamente, nuestro país es un país donde no hemos logrado colocar de una manera suficientemente contundente la importancia de la lactancia materna como un derecho de la niña o niño, ¿no? Se ha visto desde la perspectiva del enfoque de género, los derechos de las mujeres, que sin duda lo son, pero hay que verlo como un derecho de la niña o el niño, ¿no? Durante muchísimo tiempo hubo incluso políticas pues, que estimulaban los sustitutos de la lactancia materna, las fórmulas lácteas, pero son contundentes los resultados a los que ha llegado los expertos, la Organización Mundial de la Salud, de que el mejor alimento que puede recibir una niña o un niño durante los primeros meses de vida es precisamente la leche materna. Y esto tiene implicaciones muy importantes que tienen que verse desde el enfoque de derechos. Tiene implicaciones desde los derechos laborales, los derechos familiares, la construcción de las ciudades, los entornos públicos, ¿no? Cambios también en estereotipos, ¿no? Porque pues muchas veces las mujeres no tienen espacios adecuados donde pues, realizar la lactancia o cuando ocurren espacios públicos, ¿no? Pues son vistas con alguna suspicacia, ¿no? Sin ver que es un proceso pues, que atiende a un derecho de la niña o del niño. Entonces, bueno, este es la primera etapa. Después tenemos la primera infancia, desde luego, bueno, pues se pasa a los alimentos sólidos, también la primera infancia, que termina pues más o menos a los 3 años, ¿no? En donde, bueno, se van asimilando alimentos sólidos. La etapa preescolar, ¿no? Que es básicamente de los 3 a los 6 años, la etapa escolar, que son cuando las niñas y niños ya van a la escuela, hasta la pubertad, y luego pues viene la etapa de la adolescencia. Hay que decir, bueno, que las necesidades de alimentación aquí, desde luego, van variando, pero hay una cosa muy importante que creo que todas y todos sabemos, pero que es necesario enfatizar. A diferencia de lo que ocurre con una persona adulta, una mala garantía del derecho a la alimentación durante estas primeras etapas de vida
tiene repercusiones durante toda la vida. ¿A qué me refiero? Puede ser que una persona adulta pues pueda incluso aguantar sin tener ninguna consecuencia a largo plazo, pues a lo mejor privación de alimentos durante algunos días, ¿no? O de algunos alimentos incluso durante algunos meses, desde luego tendrá consecuencias en la salud, pero no un impacto en el desarrollo de la persona. Lo que ocurre en las etapas primeras, en las etapas de alimentación, es diferente. Porque si una persona, si una niña o niño no recibe los nutrientes adecuados, no tiene una garantía adecuada del derecho a la alimentación durante, por ejemplo, la primera infancia, no va a lograr nunca un desarrollo pleno. Ese derecho va a ser irreversible. Y me refiero a los nutrientes adecuados por carencia, digamos, de productos alimenticios nutritivos, pero también puede ser la alimentación adecuada por pues, alimentos, por ejemplo, con excesos de calorías, que ahora vamos a abordar, bajos en contenidos nutricionales o con sustancias nocivas que pueden también traer repercusiones a lo largo de la vida. Entonces, aunque se trata de un derecho que desde luego por sus características es universal, es interdependiente, corresponde a todas las personas, todas personas tenemos derecho a la alimentación, durante la etapa infantil y adolescente tiene características muy específicas que conllevan, ¿no? Y así lo han dicho los tribunales internacionales y nuestra Suprema Corte de Justicia, una obligación reforzada por parte de las personas obligadas, que son pues las familias, pero también el Estado, ¿no? Y aquí el Estado es muy importante ver cómo interactúan, ¿no? En la garantía de estos derechos los diferentes actores, ¿no? Ahora lo vamos a decir. Bueno, la encuesta nacional de salud y nutrición de 2018 nos muestra que pues tenemos una condición muy grave derivada de una mala alimentación. Tenemos el 8% de niñas y niños de 0 a 4 años con sobrepeso y en el rango de 5 a 11 años, 38% con sobrepeso y obesidad y de 12 a 19 años también con esta condición. Esto nos habla claramente de una situación de emergencia sanitaria, es decir, hay una pandemia, lo podemos decir, una epidemia de obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes. Y reitero, esto no tiene que ver, ¿no?, con una cuestión de apariencia, sino que tiene que ver con una cuestión de salud que desde luego impacta en otros derechos. ¿Qué reflejan los datos? Bueno, desde luego México presenta niveles altos de sobrepeso y obesidad infantil. Normalmente estamos en el primer lugar, pero a veces nos peleamos el primero o el segundo lugar, ¿no? Y llevamos muchos años en donde no hemos podido revertir esta situación. Falta también de recursos económicos en las familias y, muy importante, esta falta de recursos económicos no se refiere necesariamente a que, pues, desde luego lo implica que hay personas que no tienen los suficientes recursos para comprar una canasta básica alimentaria, sino que también tiene que ver, y esto es lo siguiente, ¿no? Las siguientes problemáticas, con toda una estructura social que hemos construido y que se refleja precisamente en una inadecuada garantía del derecho a la alimentación. Y les pongo ejemplos muy, muy claros, ¿no? Una familia, ¿no?, que ambos, padre y madre, tienen que salir a trabajar todos los días, tienen que hacer traslados de 2 horas de ida, de 2 horas de regreso, pues evidentemente, ¿no?, el tiempo que tienen disponible para comprar y preparar alimentos saludables, ¿no?, que son los alimentos que no son procesados, verduras, frutas, alimentos naturales, pues es pues prácticamente nulo, ¿no? No solamente pues porque no alcanzan las horas del día, sino porque pues, todas y todos los que vivimos en una ciudad lo sabemos, después de haber tenido estas jornadas de traslado, pues llegar a casa para cocinar, ¿no? Verduras, leguminosas, frijoles, tortillas, etcétera, pues no solamente hay un recurso económico, sino también recursos de tiempo y recursos también de capacidad física, ¿no? Eso es muy, muy importante. También la nula información sobre la educación nutricional, es decir, no hemos logrado
garantizar dentro del derecho a la educación una adecuada información nutricional, es decir, qué alimentos son sanos, pero no solamente qué alimentos son sanos, son adecuados, qué alimentos no lo son, sino pues cómo podemos hacerlo para que los alimentos estén disponibles, para que los podamos preparar, etcétera, ¿no? No basta simplemente que es importante la información nutricional y vamos a ver al final el etiquetado frontal, pero, o sea, las consecuencias que también esto conlleva, ¿no? Y la falta de acciones del Estado para atender el problema. Y reitero, esto no pasa simplemente con hacer campañas de es que comer brócoli es más saludable que comer papas fritas. O sea, eso es algo evidente que la gente puede saber, ¿no? Pero la atención que tendría que tener el Estado desde el enfoque de derechos y el interés superior de la niñez es ver todo el entorno. ¿Qué pasa? Repetía yo, por poner, por ejemplo, lactarios en donde las mujeres puedan alimentar a sus hijas e hijos o sacarse la leche cuando están en periodo de lactancia y conservarla adecuadamente para alimentarlos, desde condiciones, digamos, urbanas mucho más adecuadas, información, alimentos disponibles, etcétera, ¿no? Va muchísimo, muchísimo más allá, que podría también incluir desde luego y de manera muy importante, por ejemplo, el tener alimentos sanos, escuelas de tiempo completos con disponibilidad de alimentos sanos en las escuelas, ¿no? Eso es, por ejemplo, una política pública que impacta directamente en la alimentación de niñas y niños. Cuando tenemos estas condiciones, pues tan complejas sociales, ¿no? Pues desde luego, pues el Estado tiene que salir para proveer estas condiciones que, pues, reitero, pueden ser estas, ¿no? Que en muchas escuelas de tiempo completo, que desafortunadamente pues, se han visto disminuidas, había estas cooperativas y había pues todo un diseño institucional para que niñas y niños pudieran consumir también alimentos nutritivos dentro del entorno escolar, ¿no? Entonces, pues atendía una problemática pues derivada de que pues si una persona tiene que desplazarse y no tiene disponibilidad para cocinar porque es el único medio de subsistencia, pues el Estado debe intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué derechos están en juego con niños y niñas por la obesidad? Desde luego el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque, pues, la obesidad y toda, o sea, la mala nutrición, la falta de la adecuada garantía del derecho a la alimentación, tiene una serie de consecuencias que pueden incluso poner en riesgo la vida, ¿no? Por toda la serie de, también de consecuencias que conlleva. El derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. Y esto es muy importante porque no es solamente la vida, el subsistir, ¿no? Y el estar vivo, respirar, sino la supervivencia y el desarrollo significa poder tener una vida plena, ¿no? Una vida, pues, en donde, pues, las niñas y los niños puedan desempeñar actividades físicas, que puedan jugar, que se sientan bien, ¿no? Que tengan un desempeño adecuado también y puedan, pues, vivir la etapa de la infancia y la adolescencia de una manera plena, con todos los derechos satisfechos para que también puedan desarrollarse y al llegar a la vida adulta no tengan que vivir las consecuencias de esas privaciones durante las primeras etapas. Derecho de prioridad. Este derecho está reconocido especialmente, implícitamente en la Convención sobre los Derechos del Niño y explícitamente en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esto significa que las niñas, niños y adolescentes tienen prioridad, su derecho tiene prioridad sobre el de las personas adultas, ¿no? Entonces, cuando entra en choque, en colisión, se contrapone un derecho de una persona adulta con el de una niña, niño o adolescente, debe prevalecer el derecho de la niña o niño. Y esto, pues en estos casos concretos, suponiendo, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de un juicio de custodia, se los pongo, pues el derecho de la niña o niña prevalece sobre el derecho de los padres. Pero en las políticas públicas también, es decir, las niñas y los niños tienen prioridad en las políticas de Estado, ¿no? Para el diseño de cualquier política debe considerarse su interés superior.
También a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Esto es lo que también les mencionaba, pues este bienestar que conlleva los alimentos, la alimentación adecuada, pues les da energía, les da la capacidad para realizar las actividades académicas, para jugar, para desempeñar actividades físicas, etcétera. Y derecho a la protección de la salud, porque como habíamos mencionado, una inadecuada satisfacción de las necesidades conlleva enfermedades en el plano inmediato, pero también en el mediano y largo plazo. También, pues está desde luego el derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Que este es el más evidente, derecho al agua y al saneamiento, que están reconocidos también en nuestra Constitución, derecho a la educación, ¿no? Esto que habíamos dicho, bueno, el rendimiento escolar tiene mucho que ver también con una adecuada alimentación, el derecho al acceso a la información y a la participación, esto es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la educación nutricional, con el acceso a saber, pues, qué alimentos son adecuados, qué no, cuáles ponen en riesgo la salud, pues tiene que ver con esto el derecho a la información. A esto obedece la reforma que se hizo también en materia del etiquetado frontal. Y finalmente, pues derecho a un medio ambiente adecuado, ¿no? En el que los alimentos sanos estén disponibles. También el derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la cultura física y al deporte, y esto es importantísimo también. Las niñas y niños que tienen problemas de sobrepeso y de obesidad difícilmente, ¿no? Tienen muchísimo mayor dificultades en el acceso a la cultura física, al deporte y al juego, ¿no? Porque tienen más dificultades para moverse, ¿no? Tienen una menor condición física, etcétera, ¿no? Entonces, esta actividad tan importante y tan característica, o sea, tan propia a la infancia, que es la cultura física y el deporte, también se ve mermado. Y finalmente, pues el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que es esta directriz, este principio que está contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra legislación, que dice que el interés superior obliga a que las autoridades, todas las autoridades, cuando van a tomar cualquier decisión, hagan un análisis sistemático de cómo se verán afectados todos los derechos de todos los niños. Entonces, ¿qué implicaría este análisis? Pues que cuando se va a hacer una política, cuando se va a aprobar una norma, cuando se va a decidir desde cosas tan básicas como si construir un parque o no, dónde se van a poner los juegos, los procesos de urbanización, la legislación laboral, la legislación civil, el interés superior tiene siempre que verse cómo se afectará todos los derechos. Es decir, no podemos pensar que la decisión sobre qué calles construir, si hacer un parque o construir un edificio, no va a tener un impacto en la vida de niñas y niños. Bueno, y luego tenemos algunos también, estos tienen que ver con la normativa internacional, pero también con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también tenemos algunos instrumentos internacionales especialmente relevantes. La primera es la recomendación 2010 de la Asamblea Mundial de la Salud, ¿no? En este sentido, ¿qué recomienda la Asamblea Mundial de la Salud? El combatir las enfermedades no transmisibles, que la obesidad y el sobrepeso entra en esta condición, ¿no? En la generación de entornos libres de toda promoción de alimentos dañinos. Esta ha sido una lucha muy fuerte en nuestro país porque, pues como nosotros podemos ver, pues hay, durante muchos años, ¿no? Se luchó porque no se transmitieran en los medios de comunicación durante los horarios de la barra infantil publicidad de alimentos y bebidas azucaradas, ¿no? El tema del etiquetado frontal, la utilización también, o sea, se luchó mucho por la prohibición de la utilización de animales y de juguetes en los alimentos no adecuados para niñas y niños, ¿no? Esto ha sido una lucha enorme porque es evidente, ¿no? Que pues la publicidad, por la misma condición de desarrollo de niñas y niños y por pues las características cognitivas en cada etapa de desarrollo, son especialmente sensibles, por ejemplo, pues a que
¿no? Le sea atractivo el que haya un personaje que se construye en una caja de cereales azucarados, ¿no? Entonces, bueno, los niños y las niñas son también consumidores. Y esto es algo pues que el derecho y que también en el discurso se había mantenido oculto y entonces tienen o sea, se pueden ir construyendo sus preferencias, pero además influyen también, y esto está muy estudiado, en las preferencias de pues, los padres y las madres. Y también algo muy importante es que los anuncios publicitarios influyen en las preferencias alimentarias, ¿no? Desde por esto de los personajes que decíamos y que estaban, afortunadamente se logró esta prohibición, pero durante muchísimos años teníamos personajes incluso con nombres y apellidos casi casi que aparecían pues en las cajas y en los paquetes de alimentos no nutritivos. Bueno, otro elemento muy importante, es la observación general número 4 del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que depende de la Organización de Naciones Unidas y que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y lo que hace este comité es interpreta los alcances de los derechos reconocidos en la Convención en las observaciones generales, ¿no? Que hace pues, de manera genérica. Esta observación número 4 versa sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, y habla de dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la salud está fuertemente condicionada por el entorno y distingue entre dos entornos, ¿no? Primero, el entorno directo, que es la familia y la escuela. Entonces, bueno, desde luego, los hábitos de alimentación, de ejercicio, de descanso, etcétera, pues son referidos, ¿no? O tienen mucho que ver con la familia y la escuela, ¿no? Pero la salud también está fuertemente condicionada por el entorno indirecto, que son la comunidad y los medios de comunicación. Y a veces parece que como sociedad, pues, o sea, hacemos que los niños y las niñas no ven los medios de comunicación, no son susceptibles de la propaganda comercial, incluso la propaganda electoral, y esto desde luego influye fuertemente en los hábitos alimentarios y de salud física, ¿no? De ejercicio, etc. Y hay otra observación general, la número 16, que es también muy relevante, que es sobre las obligaciones del Estado frente al sector empresarial, que este es muy relevante también porque lo que dice el comité es que los estados no pueden decir, bueno, pues son las empresas y yo me lavo las manos, sino que cuando se trata de niñas y niños, como hay obligaciones reforzadas de los estados en la garantía de los derechos, tienen que crear entornos normativos y políticas públicas que limiten pues a las empresas, ¿no? Para que no vulneren derechos de niñas y niños. Y uno de los entornos en los que habla de estas obligaciones precisamente tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Y la alimentación adecuada. Bueno, otra herramienta importante, otro documento, es la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que niñas y niños gozan de todos los derechos que tienen todas las personas, además de los derivados de su condición, ¿no? Entonces, tienen todos los derechos humanos más derechos específicos de su condición, y establece también aquí que la familia tiene un papel importante para el desarrollo de las niñas y los niños, ¿no? Es importantísimo el papel del entorno familiar. Esto es en lo que se refiere a instrumentos internacionales. Y en lo relativo, pues, a nuestro marco jurídico nacional, ¿dónde están reconocidos estos derechos? Pues, en primer lugar, en el artículo primero, en la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, ¿no? Todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que es una protección genérica, y la protección específica del artículo 4, en donde se obliga a madres, tutores, custodios y el Estado para cumplir con los derechos de niñas y niños.
Luego también la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues establece en el artículo 3º esta obligación del Estado de cumplir con los derechos y el artículo 103 de garantizar los derechos alimentarios. Bueno, y otra norma muy importante es la norma oficial mexicana 43 del 2012, que establece los criterios para dar orientación alimentaria, ¿no? Además, pues de las prácticas de higiene, etc. Entonces, lo que busca esta norma es orientar a la población para planificar y distribuir la dieta familiar de acuerdo con la edad y el estado de salud, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque pues establece todo, ¿no? Esto que vemos aquí, pues de lo que sería el plato inteligente, ¿no? Las porciones diarias que se tienen que consumir de cada grupo de alimentos, ¿no? O sea, frutas y verduras, pues en abundancia, eso es lo que más debe constar la dieta. Después cereales y leguminosas y alimentos de origen animal, pero en muchísimo menor medida. También esta norma tiene relación con la norma 051, donde se establece justamente la obligación del etiquetado frontal con el contenido nutricional, ingredientes y origen, ¿no? Así como los alimentos, los aditivos, ¿no? Bueno, también otro importante es la norma 051, que pues contempla los lineamientos para etiquetar los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Y esto que les he mencionado, en el 2019 se aprueba una modificación a esta norma para establecer la obligación del etiquetado frontal visible, ¿no? Y esto es lo que tenemos hoy en este país, que ha sido una gran evolución de haber tenido un personaje atractivo para niñas y niños que inducía al consumo de alimentos no nutritivos, pues ahora tenemos estos sellos que nos indican el exceso de calorías, el exceso de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans y el exceso de sodio. Pero lo que es importante, ¿no? Es que no basta con el etiquetado frontal, porque si bien es un gran avance, también es cierto, pues que de repente las personas cuando no tenemos una adecuada, digamos, educación, pues normalizamos el ver estos sellos, ¿no? Entonces, la política integral tiene que ser el etiquetado frontal, ¿no? Que nos advierte de una manera contundente y sin dejar lugar a dudas y fácilmente identificable cuáles son los alimentos que tienen exceso de algún elemento nocivo, pero esto debe ir complementado con un derecho a la educación para la salud en materia alimentaria, ¿no? Si yo no sé cuáles son los efectos que puede tener el exceso de calorías, el exceso de azúcares, si no sé qué son las grasas trans y qué efectos van a tener, pues el hecho de tener un etiquetado frontal nos sirve de mucho, ¿no? Y también, pues la norma, las modificaciones a la norma 051, que la modificación en materia de niñas, niños y adolescentes, que tiene dos anuncios importantes, que es el que contiene edulcorantes y contiene cafeína, ¿no? Es decir, estos dos productos que se ha probado, sin lugar a dudas, que tienen efectos nocivos en la salud de niñas y niños y que pues se obliga también a poner un etiquetado frontal, que todas y todos hemos visto en los alimentos comerciales, que tienen estas leyendas. Bueno, aquí tienen ustedes también las fuentes de consulta, que después se las dejaré también para que las puedan consultar. Así es que haciendo, digamos, como redondeando un poco la idea es el derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Que es justamente la que atiende el tema de la obesidad y el sobrepeso, pues tiene muchos elementos, no se trata únicamente de, pues, de invitar a las personas o difundir que consuman alimentos adecuados, sino que implica muchísimas consideraciones
porque lo que está en juego pues, son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así es que muchas gracias. Gracias, doctora. Quiero retomar algunos temas de su presentación para enfatizarlos. El primero, hablar de las características de los derechos, que son interdependientes y están interrelacionados. Usted nos ha hablado en estos casos, nos ha dado varios casos en los que estos derechos están vinculados tanto positiva como negativamente, ¿no? La lista de derechos de los niñas, las niñas y los niños que nos comentó. eh, pero lo que yo quiero que me ayude usted a enfatizar es el tomar conciencia de que los derechos, los niñas, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, no porque son menores de edad, significa que no tienen derechos y que los papás tengan que decidir todo sin tomar la opinión o sin informar a los niños, niñas y adolescentes sobre sus decisiones alimentarias. Ayúdeme con esta idea. Su... Exacto. Perdón, sí. Esa es una de las, pues como de los obstáculos más difíciles, ¿no? Y que, porque tienen que ver, pues, con las representaciones sociales, ¿no? Con ciertos códigos culturales compartidos, en donde, pues, socialmente no asumimos que niñas y niños son personas y por tanto son titulares de derechos. Me van a decir, ay, qué exagerada, ¿no? Pero realmente, pues tanto los datos duros, o sea, las encuestas que tenemos, pues como las percepciones sociales, o sea, si nosotros lo preguntamos, nos muestran esto, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé si alguna de las personas que nos escuchan le ha pasado, pues que vemos pues que una persona a veces nos ha tocado, en mi caso así ha sido, ¿no? Está golpeando a una niña o un niño en un espacio público y si una intenta intervenir, le dicen, es mi hijo, ¿no? No te metas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos muestra esta idea, ¿no? Este detalle tan cotidiano, pues esta idea que tenemos de que pues, son como propiedad de los padres y las madres y no personas, ¿no? Entonces, es importante asumir que el derecho a la alimentación, ¿no? Y a la protección frente al ambiente obesogénico, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que hablábamos, es un derecho de la niña o un niño, no es facultad del padre o de la madre el decidir qué le da de comer, ¿no? Otra cosa es que, pues, por las condiciones en las que estamos, así tenga que ser, ¿no? Pero por eso decimos que hay una obligación del Estado que va muchísimo más allá, ¿no? Pues del etiquetado o ¿no? Que tiene que ver con educación, tiene que ver con ciertas condiciones, condiciones de transporte, de urbanización, ¿no? Lo que decíamos de las condiciones en las que viven las familias y que implica, que puede implicar incluso, como habíamos dicho, que el Estado pues asuma la garantía de estos derechos, como es pues en el caso de poblaciones pues que viven en condiciones de pobreza y en donde se hacen pues estas modelos, ¿no? De escuelas de tiempo completo en donde también se provee de alimentos. Pero esto es muy importante, ¿no? El enfoque cambia mucho cuando pensamos que es un derecho de la un niño o niño que se debe garantizar a que es un derecho pues del padre o de la madre y que tiene derecho pues a alimentarlo como quiera. Entonces, si les quiere dar sopas de estas fideos, ¿no? Diario, porque pues, ¿no? Entonces, pues eso está bien, ¿no? No está bien y no significa culpabilizar tampoco a las familias, sino exigir al Estado que genere condiciones adecuadas precisamente para la protección frente al ambiente obesogénico y el derecho a la salud. Y sin duda también a ver a las niñas y niños como consumidores, con todo lo que implica en una sociedad informada, ser consumidor, ¿no? Es parte de este ejercicio y defensa de los derechos frente a decisiones de qué comer, de informarse y educarse sobre las opciones alimenticias, ¿no? También eso es importante. Claro, porque además, o sea, los derechos de las personas consumidoras, que esto es un derecho, digamos, le llamamos de cuarta generación, porque es un derecho que se empezó a discutir hace relativamente pocos años, ¿no? Y que está muy colocado, ¿no? Las personas adultas sabemos pues que tenemos derechos como personas consumidoras, desde pues una información adecuada, tenemos
a la Procuraduría Federal del Consumidor, que incluso hace estudios, nos dice, ¿no? Por ejemplo, pues qué alimentos realmente corresponden y dan una información adecuada. Si tenemos un mal servicio, pues podemos ir a reclamarlo. Pero no hay esa concepción precisamente derivada de esta idea de que los niños y las niñas pues están en la familia y los protegen, de saber que los niños son consumidores y están expuestos, o sea, consumidores directos o indirectos, porque directos es cuando ellos van y adquieren pues un producto, ¿no? En una tienda, pero también indirecto en esto que les decía, que influye sobre las decisiones familiares sobre qué consumir. Y el derecho es, pues, como, parece que ciego a esto, ¿no? No hay una, no tenemos como esta percepción de que ay, las niñas y los niños son consumidores y por eso también tienen que tener una obligación reforzada frente a todos los riesgos de los que tienen las personas consumidoras en el entorno social, ¿no? Gracias, doctora. Vamos a retomar preguntas y comentarios que nos han llegado de quienes están viendo por Facebook. Les doy las gracias por sus saludos desde Cuernavaca, desde Querétaro, Nuevo León. Eh, y tenemos esta pregunta. Legalmente se puede considerar como maltrato la obesidad infantil, partiendo desde el punto de vista de que los menores están bajo la guardia y custodia de un adulto. A ver, es una pregunta interesantísima, interesantísima. Primera respuesta que yo daría es sí, pero hay que contextualizarlo muy bien, ¿no? Porque la definición del maltrato es una definición extremadamente complicada, ¿no? Hay dos autoras españolas, Ochaíta y Espinosa, que definen, me parece una manera muy adecuada lo que es el maltrato, ¿no? El maltrato es una línea continua respecto al buen trato, ¿no? Entonces tenemos, en el buen trato, pues está, ¿no? La garantía de todos los derechos y, pues en el otro extremo está, pues, vulneraciones gravísimas como la explotación sexual, ¿no? En fin. Pero en el medio hay muchas conductas, digamos, que entran en una zona de penumbra y que podemos considerar como maltrato o buen trato. Entonces, hay dificultades para definir, ¿no? El maltrato infantil. Hay un cierto consenso en que maltrato es una conducta por acción o por omisión que de manera intencionada busque generar un daño, ¿no? Busque causar un daño. Entonces, bueno, claro, el tema de la intencionalidad, o sea, se incluye la omisión, pero entonces ya coloca algunos matices, ¿no? Porque no es lo mismo, y lo voy a poner así, pues darle alimentación, darle alimentos procesados y congelados a una niña o niño, ¿no? Porque pues el entorno familiar, le da pereza cocinar teniendo tiempo disponible, suponiendo que esto ocurriera en algún caso, ¿no? Y prefiere hacerlo porque pues, ¿no? Le da igual, a pues esta condición que yo ponía, pues de una familia, ¿no? Que pues ambos progenitores o una familia monoparental, que la persona, que tiene la carga económica, pues, ¿no? Trabaja 10 horas al día y se lleva 2 en transporte de ida y de vuelta, entonces ahí, o sea, no, sí, claro, el resultado es el mismo, ¿no? Pero las condiciones no lo son, ¿no? Entonces, sí es maltrato, porque la consecuencia, pues, es una falta de garantía en los derechos, pero hay que matizarlo. Y luego, además, tampoco hay que perder de vista, yo he escrito algunos textos en donde el maltrato va mucho más allá de esto que tenemos a lo mejor en el imaginario, que es de causar, ¿no? En el entorno familiar, sino que también podemos hablar, por ejemplo, de maltrato estructural, ¿no? Cuando las estructuras económicas, sociales, políticas, legales, ¿no? Generan entornos que suponen vulneración a los derechos de niñas y niños, ¿no? Entonces, pues un entorno que promueve el ambiente obesogénico, ¿no? Independientemente, por ejemplo, o sea, de la familia, pues es un ambiente que maltrata estructuralmente, ¿no?
También el maltrato legal, que es cuando no hay condiciones adecuadas, cuando no hay un marco normativo e institucional que garantice adecuadamente los derechos, ¿no? Entonces tenemos que entender el maltrato de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Y considerando, repito, todos los factores contextuales. Gracias, Lizeth García, por esa pregunta. Y tenemos otra que se relaciona de Raiza Lea. Nos pregunta qué pasa cuando este derecho es violentado y no respetado. ¿Hay alguna consecuencia legal? Y va de la mano con la obesidad. Y si va de la mano con la obesidad. Y ya el resto de la pregunta, que si era considerada como maltrato infantil, ya la ha contestado la doctora. Consecuencias legales, doctora. A ver, sí, en casos extremos los podría haber, porque pues o sea, hay un derecho a la alimentación y una obligación de garantizarlo. Entonces, bueno, suponiendo que pues hay por ejemplo, pongo, ¿no? Una familia que no alimenta adecuadamente teniendo las condiciones para hacerlo, bueno, pues sí podría intervenirse, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues una escuela o un comercio que no respete, por ejemplo, el tema de la publicidad, del etiquetado frontal, de la no venta de bebidas alcohólicas, etcétera, a niñas y niños, también pues hay consecuencias legales. Pero aquí yo creo que cuando hablamos de derechos de niñas y niños es importante, por eso yo hablaba también de esto, o sea, de algo que yo también he identificado como maltrato cultural. No podemos apostarle todo al castigo, ¿no? Porque a veces dicen, no, bueno, es que a ver si se le puede meter a la cárcel, si se puede quitar la patria potestad, porque una de las problemáticas más importantes en la garantía de derechos de niñas y niños es que muchas veces las personas adultas carecen de habilidades de crianza para satisfacer adecuadamente los derechos, ¿no? Entonces, bueno, si una familia, ¿no? Las personas adultas de una familia no saben, ¿no? Leer el contenido nutricional, no sabe qué alimentos son adecuados o no, no sabe, por ejemplo, que dar cafeína a los niños edulcorantes, pues entonces no es que, o sea, no es atribuible esta situación como de maltrato y sería más inútil porque no tenemos suficientes policías para andar persiguiendo a todos los entornos donde se desenvuelven niñas y niños. Por eso es que desde la perspectiva de la obligación del artículo primero constitucional, el promover los derechos implica generar habilidades sociales en esto, es decir, que todas las personas seamos conscientes y tengamos además pues las posibilidades de preparar estos alimentos. A veces es que ni siquiera sabemos cómo cocinarlos o qué opciones también económicas hay, ¿no? Que tenemos en nuestro país opciones muy ricas, y que son opciones muy económicas y muy sencillas, ¿no? Y que pues implicaría generar las habilidades sociales para garantizar los derechos, y esto como una obligación del Estado mexicano, ¿no? Gracias. Tenemos otros comentarios que van por el lado de la responsabilidad de las empresas, que ya había mencionado usted en su exposición. El mercado, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa en el mercado y la oferta de productos, pues que no nutren a los niños. Nos dice Verónica Bravo, nos comenta, los niños no tienen dinero para comprar comida chatarra, entonces los padres son responsables. Ya se ha comentado lo complejo que es hablar de una posible negligencia parental o la responsabilidad de los padres, los madres, los tutores de estos niños. Eh, Nos preguntan, hay unas preguntas, doctora, que tienen que ver más bien con cuestiones de salud. Por ejemplo, eh, Jessica Vázquez, ¿por qué hay niños que que solo están con lactancia materna exclusiva y unos son muy flaquitos y otros muy gorditos? Y otra en la que nos preguntan sobre la talla, el peso y algunas manchas en la piel y el riesgo de diabetes. Sin duda, hablar de los derechos de las niñas y niños a una alimentación sana y nutritiva va de la mano con el derecho a la salud. Esto también nos lleva a la necesidad de una educación en salud. Lo que podemos comentar en este caso, doctora, y creo que estará usted de acuerdo conmigo, es que es indispensable que padres, madres y niños lleven a los hijos al médico, no solo hasta que se enfermen, sino revisiones periódicas, ¿no? Para verificar las condiciones
de nutrición, ¿no? ¿Qué pasa con estas niñas, niños y niños con la alimentación que tienen? Exacto, ¿no? Yo no les podría comentar sobre cuestiones médicas porque no soy médica, pero sí, o sea, esto se vincula también con servicios públicos y con estas obligaciones que bien, ¿no? Que bien mencionas. Pues el tema de por qué algunos son más flaquitos y más gorditos es por las diversidades corporales. Todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces no quiere decir, o sea, creo que, bueno, eso lo tendría que determinar un médico Ujú. y bueno, pues normalmente si hay una alimentación balanceada, nutritiva, etcétera, pues no tiene por qué haber problema. Si no es el caso, pues probablemente haya algún otro tipo de condición, pues no puede ser endocrina, en fin, muchas cuestiones, pues que tiene que atenderse de otra manera, ¿no? Pero sí es muy importante esto de las revisiones periódicas, ¿no? Del visitar a los médicos, también de observar el que la niña o niño sea activo físicamente, que haya también, que haga actividad física, que juegue, que corra, que brinque, ¿no? En fin, todas estas actividades que a veces también son complicadas en nuestros entornos urbanos. Gracias, doctora. Y sin duda está siendo polémica esta charla porque otros comentarios nos llevan hacia hablar de la buena o mala preparación de los médicos, del sistema de salud, de un sistema de salud pues que no se da abasto para la atención de toda la población en las mejores condiciones. Pero lo que sí podemos recomendar, por ejemplo, es el plato del buen comer es, como se diría en algunos eslogans, ilustrativo. Lo que ilustra es una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada. Pero como usted dijo, sin duda hay que tener en cuenta que cada cuerpo es distinto, que las condiciones genéticas también influyen y que sin duda nuestra mejor recomendación es que vayan al médico y se asesoren o se orienten sobre la mejor manera de elaborar planes alimenticios para los niños en las distintas etapas que usted nos exponía en un principio, ¿no? Y también en relación con las actividades físicas, por ejemplo, hablábamos de las etapas de alimentación en la niñez, pero cuando se entra en la etapa de los adolescentes, ya hay otros requerimientos nutricionales, ¿no? Y eso también es importante considerarlo. ¿Qué pasa con los adolescentes en este tema, doctora? Bueno, los adolescentes también es todo un tema. O sea, tienen requerimientos nutricionales, pues también muy importantes y tienen, pues además, mucha actividad también física, están en una etapa de desarrollo muy acelerado, donde hay cambios también hormonales muy importantes y a veces, pues es más complicado el que acepten, ¿no? Ya someterse a la alimentación, ¿no? Pero yo creo que todo tiene que ver con la información, o sea, yo tengo la experiencia de que sí se les da una información adecuada acerca del valor nutricional, de lo nocivo que son ciertos alimentos, las personas adolescentes, digamos, se cuidan a sí mismas, ¿no? Eso no quiere decir que de repente no puedan comer una pizza, ¿no? O una hamburguesa, pero pues si tienen una información adecuada, pero y no solamente es información, es formación también, ¿no? O sea, hábitos alimenticios, entonces, pues es mucho más sencillo que los continúen sin estas cosas, pues que son naturales, que además son deseables, ¿verdad? Tampoco creo que la privación de ningún alimento sea lo mejor y sobre todo en esta etapa, pues en donde la identidad con los iguales, ¿no? En donde estos espacios, pues bueno, a veces es para lo único que alcanza, ¿no? Cuando uno es adolescente y se va el viernes con los amigos, ¿no? Pero si el resto de la alimentación está bien. Pero yo conozco muchas personas adolescentes que tienen una formación muy sólida en este sentido y no hay ningún problema a este respecto. Pero tenemos que empezar, ¿no? Desde la infancia y lo mismo, ¿no? Generar hábitos alimenticios. Y políticas públicas, vi cómo estaba usted la importancia de esto. Había escuchado, he visto casos de escuelas, por ejemplo, en los países nórdicos, en donde una materia obligada es la alimentación, pero no solo leer un texto sobre qué es la alimentación o la mejor forma, sino prácticas en cocinas.
Entonces el grupo se divide, unos hacen el platillo principal, otros la ensalada, otros el postre, y ese tipo de educación es lo que sería lo más recomendable, ¿no? Y estamos hablando de políticas públicas. Así es, efectivamente, ¿no? O sea, eso es importantísimo. El tema del papel del Estado, eso es algo que no debemos perder de vista y que ustedes van a encontrar también en los instrumentos internacionales a los que hemos hecho referencia. Doctora, para cerrar, retome esta pregunta de Alma Rosalía, que va así. ¿Cómo se podría separar la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a un ambiente proclive a la obesidad del estereotipo de delgadez hegemónica? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque hay que evitar caer en eso. Y por eso es que la educación también en las diversidades corporales es muy importante, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Y esto creo que es algo que se ha discutido poco y que a lo que no entramos, ¿no? Pero también es una vulneración de los derechos de niñas y niños, los trastornos de alimentación derivados precisamente de estos estereotipos, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos las diversidades corporales, en todos los sentidos, en que hay personas que tienen diferentes complexiones corporales y, pues mientras estas sean funcionales y respondan a una alimentación adecuada, pues esos son cuerpos que son cuerpos sanos, ¿no? Cuerpos saludables. O sea, creo que ahí está. Y que pasa también por las diversidades corporales de personas con discapacidad, personas que tienen, ¿no? Andróginas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que los medios de comunicación no nos ayudan a entender porque nos plantean el ideal de una persona que además son ideales que no existen o que no son saludables, ¿no? Entonces, creo que es importante acompañar de esta adecuada educación, ¿no? Para la salud, el tema de la salud también implica la aceptación, ¿no? De la propia corporalidad. Entonces, tiene que ver mucho con la salud mental, ¿no? El hecho de yo aceptarme como soy, ahora sí que con el cuerpo que tengo, ¿no? Con el que me tocó venir a este mundo y que bueno, pues mientras sea un cuerpo saludable, ¿no? Es un cuerpo adecuado. Es que eso me parece muy relevante porque si no caemos en este extremo también que es muy nocivo y que atenta, reitero, contra la salud mental de las personas porque vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa, ¿no? Y nos invita a no aceptar nuestros cuerpos, ¿no? Sino a buscar estándares que no hay y que además son poco saludables, pero además cada vez vemos que no son ni siquiera reales, ¿no? Porque incluso personas, ¿no? Que podemos decir, bueno, tienen esta estética hegemónica, ¿no? Ideal, pues cuando uno lo ve, pues se les hizo Photoshop por todos lados y ni siquiera es que estas personas sean así, ¿no? Entonces, creo que también una adecuada educación en la salud tiene que incluir, y este elemento es importantísimo, una aceptación de la corporalidad con enfoque en la salud mental. Muchas gracias por la pregunta, Alma Rosalía, y muchas gracias a todas y todos que nos han acompañado en esta transmisión. Les recuerdo que pues aquí se queda en Facebook para los que eh, quieran después volver a ver esta charla. Y pues sin duda, muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta charla, en este mes que la hemos dedicado a la obesidad infantil, los derechos de las niñas y los niños. Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer estar en este lindísimo espacio. Muchas gracias. Gracias. Y antes de despedirnos de los que nos están viendo, permítame darles unos anuncios. Y bueno, la principal invitación es que nos sintonicen en la charla del siguiente mes, el 30 de mayo, el martes 30 de mayo. Vamos a hablar de la violencia vicaria con la maestra Gabriela Mores Moya, de Perspectiva Feminista Jurídica. Recuerden, nos vemos aquí el último martes de cada mes a las 6 de la tarde. Y los invito a las actividades que tenemos en el museo. El próximo domingo 30 vamos a tener una actividad para niñas y niños que se llama Museonautas en Acción. Los esperamos aquí en el museo. Es una actividad presencial que hemos organizado con 101museos.org. También hablando de salud emocional,
los invito a que se inscriban a un taller que vamos a dar con el tema salud emocional para tu bienestar. Las inscripciones están ya abiertas y este taller sabatino presencial inicia el 6 de mayo de 11 a 13 horas. Para los amantes de la literatura, también los invitamos a nuestro curso semestral de literatura, en donde vamos a hablar de la realidad mexicana a través de sus autoras, que será en línea los jueves de 12 a 2 de la tarde a partir del 11 de mayo. Por favor, revisen nuestra página o nuestras redes para que puedan inscribirse. Y finalmente les invito a que vengan a la exposición temporal que tenemos aquí en el museo, titulada Mujeres que bordan, manos que denuncian, de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta exposición en la que hablamos de la violencia y los feminicidios estará montada hasta el 30 de junio. Los esperamos aquí. Recuerden, estamos en la calle del Carmen, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues doctora, nos despedimos. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Buenas Hasta tardes. luego.